Buenos días chicos, ¿cómo estáis? En la clase de hoy vamos a hablar sobre asíntotas oblicuas. Así que en la primera parte del vídeo os recordaré lo que son y os diré cómo se calculan. Y luego en la segunda parte, cuando hayamos visto lo primero, haremos un ejemplo. El ejemplo sería calcular las asíntotas oblicuas de la función que está ahí. Por último, los ejercicios para que practiquéis esto os lo he dejado en la Moodle. Así que ahí los tenéis. Bueno, dicho eso, nos lanzamos un poquito ya a ver qué es esto de las asíntotas oblicuas. Y os recuerdo que las asíntotas en general eran rectas a las cuales se aproximaba la función. Así que una asíntota oblicua va a ser una recta que va a estar inclinada, como la que estoy dibujando aquí en línea discontinua, y a ella se va a aproximar a la función. Esa aproximación de la función a esta recta puede ser en más infinito, ¿vale? Puede ser en menos infinito, puede ser también en los dos a la vez. Así que yo voy a dibujar aquí una función que no va a tener asíntota oblicua en menos infinito, veis que no se aproxima a la recta, pero cuando la x toma valores muy grandes, esa función empieza a aproximarse a la recta. ¿Qué pasaría? Pues que la función tendría una asíntota oblicua en más infinito, ¿de acuerdo? Pero en menos infinito no. ¿Qué debería ocurrir para que la función también tuviese una asíntota oblicua en menos infinito? Pues digamos que la función se tendría que aproximar o a esta recta de aquí, ¿vale? En cuyo caso la asíntota oblicua en más infinito y en menos infinito coincidirían, o se podría aproximar a cualquier otra recta. Por ejemplo, imaginaros que yo cojo esto de aquí, borro un poquito la función, dibujo la asíntota a la cual quiero que se me aproxime, la estoy dibujando aquí en línea discontinua en verde, y hago finalmente que la función se me aproxime a esa recta. Imaginaros que al final me queda una cosa tal que así. Pues yo aquí tendría una función la cual tiene dos asíntotas oblicuas. Una en menos infinito, que sería esta recta que estoy señalando por aquí, y otra asíntota totalmente distinta en más infinito, que sería la recta de aquí. ¿Vale? Bueno, dicho eso, y recordado ya más o menos qué es esto de las asíntotas oblicuas, vamos a ver cuáles son los pasos, el procedimiento que tenéis vosotros que seguir para calcular estas asíntotas oblicuas, ¿vale? Así que atentos y vamos un poquito a ver esto de la manera más sencilla que podamos. Bueno, recordaros que cuando estáis calculando asíntotas oblicuas, normalmente estaréis en un ejercicio en el cual yo os estoy pidiendo todas las asíntotas. Y cuando ocurre esto, es muy importante que esos ejercicios vosotros los hagáis en orden. ¿Y qué quiere decir que los hagáis en orden? Pues que cuando yo os pregunte que me calculéis las asíntotas de una función, primero me tendríais que calcular las asíntotas verticales, ¿vale? Después me tendríais que calcular las asíntotas horizontales y por último me calcularíais las asíntotas oblicuas. ¿Por qué seguimos este orden? Porque si seguimos este orden nos podemos ahorrar mucho esfuerzo. Más que nada por lo siguiente, y es que hay una cosa en las asíntotas oblicuas que es muy curiosa, y es que si una función tuviese asíntotas horizontales, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene asíntotas oblicuas. Así que si vosotros llegáis aquí a las asíntotas horizontales, a este paso, y veis que la función tiene esas asíntotas, tanto en más infinito como en menos infinito, no tendríais aquí que calcular nada y directamente diríais que no existen asíntotas oblicuas. Ahora, en el caso en el cual nosotros intentemos aquí calcular las asíntotas oblicuas en el segundo paso, perdón, las asíntotas horizontales en el segundo paso, y no haya ninguna, ni en más infinito ni en menos infinito, o en alguno de los dos, tendríamos que calcular las asíntotas oblicuas. O sea que es súper importante que sigáis este orden. ¿Por qué? Porque al final os ahorra muchísimo esfuerzo, ¿vale? ¿Y cuáles serían los pasos entonces, una vez que hemos visto que una función no tiene asíntotas horizontales y tenemos que calcular las oblicuas? ¿Cuáles son los pasos que yo tendría que saber? Entonces, pues lo siguiente, todos mis esfuerzos en ese momento irían orientados a la ecuación que veis por aquí.
Esto de aquí que os acabo de señalar en amarillo es la ecuación de una recta, la ecuación de la asíntota. Y en esa ecuación de la recta ya sabéis que hay dos cosas que nosotros no conocemos. Por un lado, no conoceríamos la pendiente, la m, y por otro lado no conoceríamos la n, la ordenada en el origen. Así que para calcular las asíntotas oblicuas, lo que vais a tener que hacer es primero calcular la m, y si la m, el resultado que nos sale es correcto, digamos que calcularíamos la n. Pero si la m me falla, ¿qué pasa entonces? Pues que no tenéis que calcular la n tampoco, ¿vale? O sea que esto es una cosa acumulativa. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a reflexionar sobre los resultados posibles que nos pueden dar tanto la m como la n. Mirad, la m, para que yo tenga que seguir calculando la asíntota, me tendría que dar un número, que lo tenéis puesto por aquí abajo. Fijaros aquí, la m me tiene que dar como resultado un número, y ese número tiene que ser distinto de 0, ¿vale? O sea que si la m te da infinito, paras ahí y inmediatamente pues dices que la función que estamos calculando no tiene asíntota oblicua. ¿Qué ocurre si la m te sale 0? Pues si la m te sale 0, ¿qué es lo con qué se caracteriza, qué caracteriza una cosa que tiene m0? Pues una cosa que tiene m0, pendiente 0, es una recta horizontal. Y si te sale que la m vale 0, lo único que estarías viendo ahí es que has hecho mal el apartado anterior, el de asíntotas horizontales, y tendrías que rehacerlo, ¿vale? O sea que la m tampoco te puede salir 0. Si te sale 0, hay asíntotas horizontales y tienes que rehacer el apartado anterior. Bueno, entonces ya hemos visto que la m tiene que ser un número, el que sea, menos 5, 20, 87, pero no te puede salir ni infinito ni 0, ¿vale? Pues si la m, digamos que me cumple esas condiciones, a continuación yo tendría que calcular la n. Y la n sí puede ser un número cualquiera, puede ser 0, puede ser 20, menos 8, 47, 3,5. Así que en la n sí puede ser un número el que sea, pero no puede ser infinito. Si os sale una n que sea infinita, eso quiere decir que la asíntota oblicua no existe, ¿vale? Así que ya sabemos más o menos los resultados que podemos tener en m y n, y ahora nos quedaría calcular esos valores de m y n. ¿Cómo calculamos lo que vale m y lo que vale n? Pues con un par de fórmulas. La fórmula os la he dejado por aquí en los apuntes. Vamos a hacer aquí un zoom para que lo veamos. Y las tenéis por aquí. Mirad, cuando yo empiezo a calcular mi m, ya sabéis que hay dos asíntotas oblicuas. Una es más infinito y otra es menos infinito. Entonces yo lo que tendría que hacer es primero empezar por el que queráis. Yo suelo empezar por más infinito porque el límite es más sencillo. Y tendría que utilizar esta fórmula de aquí. La m es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por x. O sea que lo que tenéis que hacer es coger la función que os dan, la dividís entre x y hacéis el límite de eso, ¿vale? O sea que ahí esa es la fórmula de la m para calcular la asíntota oblicua en más infinito. Si la m os sale un número que no sea 0 y no os sale infinito tampoco, tenéis que calcular la n. Y para calcular la n, ¿qué se hace? Pues se utiliza esta fórmula de aquí. Tenéis que hacer otro límite. Vais a tener que hacer el límite cuando x tiende a más infinito, porque estamos calculando la asíntota oblicua en más infinito, de mi función de f de x menos la m que habéis calculado en el apartado anterior multiplicada por x, ¿vale? O sea que, haciendo eso, ya tendríais tanto la m como la n y habríais terminado el ejercicio en lo que se refiere a asíntota oblicua en más infinito. Pero claro, tendríais que repetir lo mismo para el caso de menos infinito, ¿vale? O sea, ya sabéis que hay dos asíntotas oblicuas, por lo tanto, tendríais que repetir el proceso en el otro lado, cuando las x tienden a hacerse muy negativas. Las fórmulas siguen siendo lo mismo, lo único que aquí en vez de tener más infinito tenemos menos infinito. Fijaros las dos fórmulas que son iguales que las de arriba, pero el límite ahí es
en menos infinito. Bueno, pues ya tenemos las fórmulas y ahora os hago dos puntualizaciones. La primera, pues lo que os he comentado antes. Hay dos asíntotas oblicuas, chicos. Una es más infinito y la otra es menos infinito. En los ejercicios, que ahora lo veremos abajo, normalmente yo suelo hacer las de más infinito y una vez que yo ya tengo hecho esas, las de menos infinito, es solo cambiar una cosita. Así que me baso en las primeras de aquí, en los resultados que obtengo en más infinito. ¿Qué puede pasar? Que generalmente los ejercicios que veréis, si la función está definida a trozos, digamos que sí vaya a tener que... Tenéis opciones a que os salgan dos asíntotas distintas, en más infinito y en menos infinito. Pero si la función que os doy es una función que no está definida a trozos, una función normal como esta que os estoy poniendo aquí, si hay asíntota oblicua normalmente suele coincidir la de más infinito y menos infinito. Pero bueno, que tengáis eso un poquito en cuenta. Funciones a trozos, pues pueden salir dos asíntotas oblicuas diferentes. Una función que no esté a trozos, pues suelen coincidir las asíntotas oblicuas en más infinito y en menos infinito. Bueno, otra cosilla más. Lo que os comentaba antes, si hay, y esto es súper importante, si hay asíntota horizontal, tanto en más infinito como en menos infinito, en alguno de ellos, no hay asíntota oblicua, ¿vale? Fundamental. Además, como los ejercicios los haremos en orden, primero calcularemos las asíntotas verticales, después las horizontales y después las oblicuas, pues eso de ahí lo tendréis hecho ya de inicio, ¿vale? Y otra cosa muy importante, pues que antes de empezar el ejercicio intentéis simplificar la función, ¿vale? Porque si no, los resultados que nos pueden salir pueden ser catastróficos. Es muy importante que si una función admite una simplificación, me la hagáis. Bueno, vamos a ver ahora ya por fin el cálculo de las asíntotas oblicuas en un ejemplo. He escogido esta función de aquí, f de x igual a x al cuadrado partido por x menos 1. Pues digamos que lo que yo tendría que hacer es calcular las asíntotas oblicuas de esa función. ¿Qué es lo primero que haría? Pues lo primero que haría sería ver que no existan asíntotas horizontales. Eso lo habréis hecho en el apartado anterior, porque yo siempre os voy a pedir que me calculéis las tres asíntotas. Así que para yo poder calcular las asíntotas oblicuas, pues no tienen que existir asíntotas horizontales, ni en más infinito ni en menos infinito. Fijaros aquí que los límites en más infinito y en menos infinito, que los he juntado aquí los dos en uno, pues son infinitos. ¿Y qué quiere decir cuando yo hago el límite para calcular las asíntotas horizontales en más infinito y en menos infinito y sale eso? Pues que no existen. Así que yo veo que no existen asíntotas horizontales, por lo tanto ya me preocupo de calcular las asíntotas oblicuas. Que hay mucha gente que se lanza directamente a calcular las oblicuas y está perdiendo el tiempo, ¿vale? Porque no hay. Así que primero comprobamos que no hay horizontales. Una vez que hemos comprobado eso, ya llegaría el momento de calcular las asíntotas oblicuas. ¿Y cómo haríamos ese cálculo? Pues primero calcularíamos m. Yo aquí he distinguido dos casos. Ya sabéis que hay dos asíntotas oblicuas, más infinito y menos infinito. Primero me centro en más infinito, que el límite es más sencillo, y luego ya lo que me salga por aquí al final lo aplico a menos infinito y me estoy ahorrando bastante esfuerzo. Vamos a ver cómo haríamos eso. Entonces, recapitulando un poquito, no existen asíntotas horizontales, nos vamos a calcular las asíntotas oblicuas y empiezo por el cálculo de la m. ¿Cómo se calcula la m? Por esta fórmula, os la tenéis que aprender, ¿vale? Tenéis que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de la función que os den dividida entre x, o sea que tendríais que hacer una división de polinomios. Cambiamos f de x, que la tenemos por aquí, por lo que vale, y la dividimos entre x. A la hora de hacerlo, lo que suele funcionar bastante es que la parte que hay aquí abajo, el x menos 1, lo pasáis aquí al lado abajo y ya está eso terminado, ¿vale? Fijaros aquí que este x menos 1 pasa al denominador. Otra manera de hacerlo, para el que le cueste un poquito trabajo entender esto, es coger y pues cambiar esta línea de aquí
por lo que es una división, y hacer la división. Pues ya sabéis, este por este se pone arriba y este por este y se pone abajo. Cuando hacéis eso, que es un poquito de álgebra, obtenéis lo siguiente, obtenéis esta funcioncita de aquí, y en esa función de ahí, lo único que tendríais que hacer es intentar simplificarla. Es muy importante que la hagáis. Yo veo que puedo simplificar la x al cuadrado de arriba con la x de abajo, y al final me quedaría eso de ahí. Para calcular la m tendría que hacer el límite cuando x tienda a más infinito de x partido por x menos 1. Y bueno, este límite es muy sencillo. ¿Por qué? Porque en principio, si yo cambio la x por infinito, me saldría la indeterminación infinito por infinito. Si la resolvéis mediante la regla de los grados, el grado de arriba es 1, el grado de abajo es 1 también, al tener el mismo grado arriba y abajo, el resultado del límite sería dividir el coeficiente que acompaña a la x más grande arriba, que es 1, entre el coeficiente que acompaña a la x más grande abajo, que es 1 también, 1 entre 1, 1, y ya me sale el resultado de la m. La m me sale que vale 1. ¿Qué me ha pasado aquí? Pues que me ha dado un resultado válido. Si la m me hubiese dado que sale 0, ¿qué querría decir? Que me he equivocado en el apartado de asíntotas horizontales y lo tengo que rehacer. Por otro lado, si la m te sale infinito, paras y directamente dirías que mi función no tiene asíntota oblicua en más infinito, ¿de acuerdo? Pero claro, hemos tenido la mala suerte de que ha dado un resultado correcto y tenemos que calcular la n. Pues me voy aquí abajo para calcular la n y ya de esa manera termino con la asíntota en más infinito. ¿Qué pasa con la n? Pues vamos a ver un poquito el tema. Fijaros, aplico la fórmula del cálculo, la fórmula de la n. Para la n lo único que tengo que hacer es hacer el límite, en este caso es más infinito, de mi función y le resto la m del apartado anterior, que es 1, por x. Fijaros aquí que he cambiado la m por 1 y tendría que hacer esta resta tendría que hacer esta operación de fracciones que yo tengo aquí. Para hacer esa operación de fracciones, pues echáis un poquito mano del álgebra, que lo he puesto aquí abajo, lo he detallado muchísimo, y me hacéis el mínimo común múltiplo. Haciéndome el mínimo común múltiplo de esas dos fracciones, obtengo una fracción resultado. Y esa fracción resultado a la cual yo tengo que hacerle el límite. Así que cogería y mi n sería hacer el límite más infinito de mi fracción. De nuevo veo que el grado de arriba es más grande que el grado de abajo. El grado de arriba es 2, el de abajo es 1. Por lo tanto, por la regla de los grados, veo que el resultado de ese límite es más infinito. ¿Y qué pasa aquí? Pues que la n me ha salido algo que no me puede dar. La n me tiene que salir un número cualquiera, pero no me puede dar infinito. Por lo tanto, como me ha salido infinito, eso quiere decir que no existe asíntota oblicua en más infinito. Y habríamos terminado el ejercicio. Si la n hubiese dado un número decente, imaginaros que la n os da, por ejemplo, 3, pues sí existiría la asíntota oblicua y vosotros tendríais que poner que la asíntota oblicua es más infinito, cuando x tiende a más infinito, pues sería la recta y igual a mx, o sea, 1x, x, más n, más 3, y tendríais que poner la ecuación de la recta ahí, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado el caso en el cual estamos calculando la asíntota oblicua en más infinito. No hay asíntota oblicua en más infinito, así que terminado. Nos quedaría el caso en el cual tenemos que calcular la asíntota en menos infinito. Ya veréis que nos va a salir que no existe tampoco, ¿vale? Porque normalmente suele pasar eso. Pero para asegurarnos tenemos que hacer los pasos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que repetir todo el proceso, pero ya habéis visto que se tarda un poco. Lo que podemos hacer es aprovechar los resultados que hemos hecho. Yo aquí en menos infinito voy a tener que hacer también esta fórmula de aquí. Lo único que aquí cambiaría el signo a menos. Pero esta división la tengo que utilizar y yo esa división la tengo aquí hecha abajo. Así que directamente me llevo eso al otro lado y hago el límite de eso, pero cuando la x tiende a menos infinito. Lo tenéis por aquí hecho, a ver si sale, aquí lo tenéis. Veis que grado de arriba 1, grado de abajo 1, regla de los grados,
1 entre 1, 1. Y mucho cuidado con los signos, ¿vale? Aquí el signo que tendríamos sería arriba menos, abajo sería menos, menos entre menos más, ese 1 es positivo, lo tenemos bien. Nos ha salido que la m es igual a 1. Tenemos que seguir, tenemos que calcular la n. Pues lo mismo, nos vamos al cálculo de n que está abajo y para calcular n yo voy a utilizar también lo que he calculado antes, lo que he hecho antes. Tengo que coger esto que hay aquí y hacerlo. Como lo he hecho ya en el apartado anterior, lo cojo, esa recta la tengo ya hecha, la cojo de ahí y me la llevo al límite. Y hago el límite en menos infinito, que es lo único que me cambia, de eso. De nuevo, por la regla de los grados, el resultado de eso es infinito, porque el grado de arriba es más grande que el grado de abajo. Y como la n me sale infinito y no me sale un número concreto, pues no existe asíntota, tampoco es menos infinito. Y con eso habríamos terminado el ejercicio. ¿Que os sale que la n vale 4? Pues me tendríais que decir que la asíntota horizontal sería igual a mx más n, pues x más 4, ¿vale? Y igual a x más 4. Y esa sería la asíntota oblicua en menos infinito, ¿de acuerdo? Pero aquí, en este ejercicio, veis que no existen asíntotas. Bueno, chicos, os dejo ya con esto. Recordad que hay que hacer estos ejercicios por pasos y nada, practicar un poquito en la Moodle, ¿vale? Un saludo y cuidaros mucho.